Hola, mi nombre es Jorge Calderón, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es correspondiente a la unidad 5 de la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el docente, el ingeniero Juan Morales. En esta unidad veremos los temas de correlación y regresión. Definiciones. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 es menor o igual a R y R es menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Este ejemplo dice tamaño de cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño de cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, Volume 15, Number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues aquí tenemos una serie de datos, los cuales nos dicen que el tamaño del cerebro de 965 centímetros cúbicos, su coeficiente intelectual es de 90. Y así va variando dependiendo del tamaño del cerebro. Este ejemplo nos pide dos incógnitas. Dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Y la segunda es, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues según estos datos, dice que sí, pero vamos a ver en Minitab si es cierto esto que nos están dando. Aquí ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es venirnos a estadísticas, estadística básica, y vamos a poner en correlación. Vamos a seleccionar los dos opciones. Vamos a ver que tenga un nivel de confianza del 95%, ya que nuestro problema pues no nos da un nivel de confianza y no nos da un nivel de significancia tampoco, o sea que vamos a agarrar el que nos da por default. Vamos a utilizar el método de correlación de Pearson. Vamos a dar en aceptar. Nuestras gráficas, pues no vamos a crear gráfica ahorita, vamos a poner aceptar. En resultados voy a poner a seleccionar la tabla de correlaciones en parejas
para que nos pueda mostrar lo que es el p-value también. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Ok. Pues aquí tenemos nuestros resultados. Dice que nuestro método utilizado fue el de Pearson. Filas utilizadas fueron 10, que aquí las tenemos, 10 filas. Correlaciones, dice el coeficiente intelectual es 0.179, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Correlaciones en parejas de Pearson, dice en la muestra 1 es tamaño del cerebro, en la muestra 2 es coeficiente intelectual. Aquí como lo tenemos, en nuestra columna 1 tenemos tamaño del cerebro, en nuestra columna 2 tenemos coeficiente intelectual. Nuestra correlación es de 0.179. Nuestro coeficiente intelectual es de 95% para un valor de P que cae entre menos 0.508 y 0.727. Nuestro valor de P es de 620. Ok, dice, pues estos resultados, dice, si una correlación puede estar entre menos 1 y 1, como lo vimos en los slides anteriores, pasando por el 0. Cuando se tiene un valor muy cercano al 0 no existe correlación. Y cuando se tiene un valor muy cercano al 1, se tiene una correlación positiva. Cuando se tiene un valor muy cercano al menos 1, se tiene una correlación negativa. ¿Qué significa la correlación negativa? Pues significa que si un valor en el eje X aumenta, el valor en el eje Y también aumenta. ¿Qué significa la correlación negativa? Pues significa que si un valor aumenta, el otro valor pues se reduce. Con estos resultados podemos inferir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el resultado del coeficiente intelectual. Pues la hipótesis nula nos dice que es igual a 0. La hipótesis alterna es diferente a 0. Por lo tanto, en este caso, el valor de P pues nos da 0.620 y con lo que nosotros tomamos un nivel de significancia o un nivel de confidencialidad del 95%, pues nos dio nuestro valor de P mayor al 0.5%. Así es que podemos decir que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco para aceptar la hipótesis alterna. Vamos a sacar una gráfica. Nos vamos a venir aquí en gráficas. Gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar con regresión. Vamos a dar en aceptar. En las variables de la X vamos a seleccionar el tamaño del cerebro. En las variables de la Y vamos a seleccionar el coeficiente intelectual. Y vamos a dar en aceptar. Ok, pues aquí tenemos nuestra gráfica. Vamos a copiarla y vamos a pegarla en para poder verla bien. Ok, aquí está nuestra gráfica. Pues nuestra pendiente no está muy inclinada, no tiene sus puntos, tiene sus puntos muy dispersos. Dice, si la pendiente fuera de 45 grados, la pendiente fuera positiva. Y si la pendiente fuera de 135 grados, que sería hacia acá, la pendiente fuera negativa. Por eso, pues no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Otra forma de ver estos datos sería venirnos al asistente. Vamos a poner regresión. Vamos a seleccionar regresión simple. En la columna de las X vamos a poner tamaño del cerebro. En la columna de la Y, coeficiente intelectual. Vamos a seleccionar la línea, el tipo de modelo de regresión, pues lineal. Y tenemos un nivel de significancia de 0.05. Le vamos a dar en aceptar.
Aquí nos dan nuestras gráficas. Dice, regresión para el coeficiente intelectual del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Podemos ver aquí que nuestra correlación entre X y Y pues no está ni muy acercado al 1 ni muy acercado al 0, está cerca del 0. Dice, la correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro no está estadísticamente significativa. El valor de P es mayor que 0.05. Igual aquí Minitab pues nos da una gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Como lo podemos ver, dice, ¿existe una relación entre Y y X? ¿Sí o no? Dice, la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa porque el valor de P que nos dio es mayor a 0.05. Aquí, como lo podemos ver aquí, pues nuestro valor de P es 0.620. Y nos da unos comentarios que dice, la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y es igual a 71.83 más 0.02862 en X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación puede utilizar para predecir coeficiente intelectual para un valor del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos o hallar una configuración del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos que corresponda a un valor o rango de valores deseados para coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea causa de Y. Y aquí tenemos otra gráfica, dice regresión para el coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Pues aquí tenemos nuestro modelo alternativo cuadrático y modelo seleccionado lineal. Tenemos la R cuadrada, el valor de P en término lineal, valor de P en término cuadrático y desviación estándar de los residuos. Aquí tenemos pues unas gráficas de residuos con valores ajustados y tenemos una regresión para el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Una gráfica de predicción. Esta gráfica pues nosotros nada más tenemos 10 datos y esta gráfica nos muestra más datos prediciendo según los que ya tenemos cómo es que saldrían. Dice, también tenemos nuestra regresión del coeficiente intelectual, una tarjeta de informe. Dice, pues el tamaño de su muestra 10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho para obtener una estimación más precisa. Se deben utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Datos poco comunes. Dice, un punto de datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo en el informe de selección de modelo y se encuentra en la fila 4 de la hoja de trabajo. Dice en la normalidad, dice, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P con muestras pequeñas. La exactitud del valor de P es sensible a errores residuales no normales. Nos pide un ajuste de modelo. Dice, usted debe de evaluar el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de los valores de X y el modelo ajusta apropiadamente cualquier curvatura de los datos. Evite un ajuste excesivo. La NIDA se ajusta adecuadamente a las áreas de interés especial. Ok, pues aquí tenemos nuestros resultados. Dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el cerebro humano y la puntuación del coeficiente intelectual? Pues no existe una evidencia suficiente. Dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, pues no hay evidencia suficiente para dar una respuesta a esa pregunta. Aquí tenemos nuestras gráficas. Ok.
Nos venimos al siguiente ejercicio. Dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Pues vamos a ver, aquí tenemos nuestros datos. Bueno, yo ya hice nuestras gráficas, ya las saqué en Minitab y vamos a realizar las gráficas en Minitab para que vean cómo se saca. Ok, aquí tenemos nuestros datos, son 10 datos. Lo que vamos a hacer es venirnos a estadística básica y correlación. Vamos a seleccionar las dos opciones. Pues vamos a correlación de Pearson. Gráficas, no le voy a decir que me dé gráfica. Y resultados, lo voy a seleccionar esta para que me despliegue el valor de P. Dar a aceptar y aceptar. Bueno, aquí tenemos nuestros resultados. Dice el método, el tipo de correlación, relación de Pearson, filas utilizadas 10, valor de P, correlación en parejas de Pearson. Correlaciones es la temperatura en grados centígrados en CO2 por parte por millón, nos dio 0.892. Como podemos ver, aquí ya se está acercando al 1. Tenemos correlación en parejas de Pearson, la muestra 1 es CO2 en partes por millón. La muestra 2 es temperatura en grados centígrados. Tenemos una correlación de 0.892. Nuestro coeficiente, nuestro IC, intervalo de confianza es del 95% para el valor de P. Va de 0.598 a 0.974. En esta nos dio un valor de P del 0.001. Lo cual está dentro de nuestro rango de valor de significancia, que es de 0.05, perdón. Lo cual, pues, eso es bueno. Vamos a sacar nuestras gráficas. Vamos a gráfica de dispersión con regresión. Vamos a dar en aceptar. Aquí vamos a variables de X. Vamos a poner variable de X, vamos a poner CO2 y en variables de Y vamos a poner temperatura. Vamos a darle a aceptar. Nos da nuestra gráfica de temperatura. Vamos a copiarla y pegarla acá para que nos podamos verla completa. Ok, como podemos ver, aquí nuestra gráfica tiene 45 grados y sus puntos están dispersos cerca de la gráfica. No están como en la gráfica anterior, que estaban dispersos, pues muy separados. En esta están cerca de la gráfica y va hacia arriba. Pues esto nos indica que tiene pues una relación una correlación entre lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Si existe una correlación. Ok, ahora vamos a sacar nuestras siguientes gráficas. Vamos a venirnos aquí en asistente, regresión. Vamos a regresión simple. La columna de Y vamos a temperatura y la columna de X vamos a CO2 partes por millón. Vamos a seleccionar lineal y el nivel de significancia lo vamos a dejar en 0.05 ya que no nos dio ningún otro. Vamos a dejar el que está por default. Vamos a dar en aceptar. Y aquí tenemos nuestras gráficas.
Dice, regresión para temperatura de grados centígrados contra el CO2 partes por millón. Dice, existe una relación entre Y y X, pues según el valor de P, como es menor al 0.05, dice que sí existe una correlación. Dice, la relación entre la temperatura en grados centígrados y el CO2 partes por millón es estadísticamente significativa. Nuestro valor de P es menor que 0.05. El porcentaje de variación explicado por el modelo, dice, el modelo de regresión puede explicar 79.56% de la variación en temperatura en grados centígrados. Hay una correlación entre X y Y, pues es un positivo, una correlación positiva. El valor de R es igual a 0.89, lo cual nos indica que cuando el CO2 partes por millón aumenta, la temperatura de grados centígrados también tiende a aumentar. Aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Pues como podemos ver, los puntos están, en cuanto va aumentando la otra también va aumentando. Tenemos unos comentarios. Dice, la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre X y Y es igual a 10.48 más 0.01092 en X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir temperatura en grados centígrados para un valor de CO2 de partes por millón, o hallar la configuración de CO2 partes por millón que corresponda a un valor del rango de valores deseados para temperatura en grados centígrados. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Aquí tenemos nuestras gráficas de regresión de temperatura, informe de selección del modelo, gráfica de línea ajustada para el modelo. Como podemos ver, pues sus puntos están cerca de la línea. Dice, el modelo seleccionado lineal, tenemos estadísticas, y el modelo alternativo cuadrático, aquí tenemos sus resultados. Tenemos R cuadrado ajustado, que da el 77.01%. En la lineal y en la cuadrática da 74.34. El valor de P en modelo nos da 0.001 y en cuadrático 0.004. Okay, aquí tenemos nuestras gráficas de residuos con sus valores ajustados. Tenemos residuos grandes, curvatura fuerte, conglomerados y variación desigual. Tenemos nuestro informe de predicción. Dice, tenemos X y Y pronosticada, X, Y pronosticada y el P del 95%. Y tenemos nuestra tarjeta de informe. Dice, cantidad de datos. El tamaño de su muestra N10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de relación, como el R cuadrado y R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener esta información más precisa debe utilizar muestras más grandes. Datos poco comunes. No hay datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia en los residuos, o sea que esto está bien. Y pues, como podemos ver, en esta podemos concluir que sí existe una correlación una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2, de acuerdo a los datos que nos arrojó Minitab. Regresión. Siguiente tema. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales variados, la educación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a B0 más B1 de X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que éstas
se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 de la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Definiciones. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo de la diferencia entre el valor Y muestra observado y el valor de Y predicho por medio de una ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha, que es igual a Y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han desplazado por el valor residual y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos X, Y menos Y predicha. Aquí tenemos un ejemplo, dice, ejemplo, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual será el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok. Aquí yo ya hice las gráficas en Minitab y tengo sus resultados. Ahora vamos a ver cómo las sacamos. Vamos a abrir y vamos a esperar a que se abran los datos. Ok, ya abrió. Vamos a la gráfica. Pues como podemos ver, tenemos aquí 40 datos. En la columna 1 tenemos edad del hombre. En la columna 2 tenemos tamaño de cintura en centímetros en hombres. Vamos a gráficas. Vamos a gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar esta que dice con regresión. Vamos a dar en aceptar. Aquí en el eje de las X vamos a seleccionar tamaño de cintura. Y en el eje de las Y vamos a seleccionar la edad del hombre. A ver. Vamos a dar en aceptar. Ok. Gráfica de dispersión con regresión, aceptar. Mostrar datos. Ok, no era aquí. Vamos a venirnos a estadística. Vamos a ver la estadística básica. Y vamos a poner correlación. Aquí vamos a seleccionar los dos. Opciones, pues no. Vamos a seleccionar correlación de Pearson. Vamos a aceptar. Gráficas, no quiero gráfica. Aceptar. Y el resultado vamos a seleccionar para que nos dé valor de P. Ok, aquí tenemos tipo de correlación, filas utilizadas, pues tipo de correlación, utilizamos Pearson, filas utilizadas 40. Dice correlaciones, tamaño de cintura en centímetros en hombre es 0.845. Como podemos ver, también se acerca al 1. Nuestra correlación es 0.845. Nuestro intervalo de confianza es del 95% para el P. Nos dio un 0.7224.
a 0.916. El valor de P nos dio 0.00. ¿Ok? Dice, seleccionamos los datos. Si, dice, si tiene una correlación positiva, si se acerca a 1. Como podemos ver aquí, pues se acercó a 1. O sea que sí existe una correlación en este caso. Para ver esto, nos vamos a venir aquí en estadísticas. Vamos a seleccionar regresión. Y vamos a seleccionar gráfica de línea ajustada. En el eje de las Y vamos a poner el tamaño de cintura. En el eje Y de las X vamos a poner la edad del hombre. Ok. Vamos a seleccionar gráficas 4 en 1 para que nos muestre todas las gráficas. Vamos a darle a aceptar. Y aceptar. Aquí tenemos todas nuestras gráficas. Como podemos ver, pues nuestra gráfica está como de 45 grados. Esa gráfica de línea ajustada, tamaño de cintura, centímetros en hombre, nos dio 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Aquí, como podemos ver, ya resolvimos una pregunta que nos está dando nuestro ejemplo. Dice determinar la ecuación de regresión. Ok, ya podemos ver que aquí ya tenemos nuestra ecuación de regresión determinada. Nuestras gráficas de residuos para tamaño, cintura en hombre, tenemos una gráfica de residuo. Pues aquí podemos ver que pues nuestra gráfica esta es una gráfica de normalidad. Tenemos una gráfica de dispersión, una gráfica de control y nuestro histograma. Aquí tenemos nuestro resumen. R cuadrado del 71.41%, R cuadrada ajustada del 70.66%, 70.7%, que esto se le atribuye a la edad del hombre. Si se tiene una relación entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura, con esto podemos determinar que sí se tiene una relación. Aquí tenemos nuestras gráficas y podemos ver, pues, determinar con una ecuación de regresión. Vamos a venirnos acá. Dice, la respuesta del 1, el tamaño de la cintura de los hombres es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que fue lo primero que nos está pidiendo, determinar la ecuación, determinar la ecuación de regresión. La gráfica de residuos, pues son estas, ya las sacamos. Y la predicción en base a estos datos, ¿cuál sería el tamaño de cintura para un hombre de su edad de entre 20, 40 y 60? Pues la predicción, como ya tenemos nuestra ecuación de regresión, la podemos sacar con una calculadora. Vamos a abrir la calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora. Vamos a poner 59.64 más 0.6459 por 20. ¿Por qué? Pues porque nos está pidiendo la edad de 20, 40 y 60. Ok, nuestro resultado es 1205.718. ¿Lo tenemos? Para la edad de 40 vamos a poner 59.64 más 0.6459 por 40. Nuestro resultado es 2411.436.
64, 5. Es que aquí es 62, 59. 62, 59 y 62, 59. Vamos a realizar de nuevo 59.64 más 0.6259 por 20. 1205.318. Luego en el siguiente es 59.64 más 0.6259 por 40. Me da 2410.363 en la edad de 40. Ahora vamos a hacer la edad de 60. Dice son 59.64 más 0.6259 por 60, 3615.954. 3615.954. Pues aquí ya tenemos resueltas nuestras tres incógnitas que nos pide el ejercicio. El ejemplo dice determinar la ecuación de regresión. Pues la ecuación de regresión es tamaño de cintura del hombre es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Dice que saquemos la gráfica de residuos. Pues aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Ok. Y la tercera es la predicción. Pues aquí tenemos nuestras predicciones en base a la edad que nos está pidiendo el ejemplo. Ok. Este ejercicio dice edad y tamaño de cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión 1. La gráfica de los residuos 2. Y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, pues yo ya hice mis gráficas para la presentación. Ahora vamos a abrirla en mi tab para explicar cómo se hacen. Ok, ya estamos aquí. Vamos a venirnos en estadística básica. Y vamos a seleccionar correlación. Vamos a seleccionar las dos columnas. Opciones, vamos a ver que correlación de Pearson con un nivel de confianza del 95%. Aceptar. Gráficas, no quiero que me despliegue la gráfica. En resultados vamos a poner la tabla de correlación en parejas para que nos dé el valor de P. Ok, como podemos ver, un tipo de correlación, pues utilizamos Pearson. Filas utilizadas 40. Aquí tenemos nuestras 40 filas. 40. Dice correlaciones, cintura en centímetros de mujeres. Edad de mujeres nos dio 0.868. Esto nos está diciendo que se acerca al 1. Si se acerca al 1 tiene una correlación positiva. Correlaciones en pareja de Pearson. La muestra 1, edad de mujeres, aquí la tenemos. Muestra 2, cintura en centímetros en mujeres. Nuestra correlación de 0.868. Nuestro intervalo de confianza que utilizamos fue el 95% para el P. Nos dio 0.763 al 0.928. Nos dio un valor de P de 0.000. Ok, ahora vamos a estadísticas. En regresión, gráfica de línea ajustada. En el eje de las X, perdón, de la Y, vamos a poner el tamaño de cintura. En el eje de las X, la edad de mujeres. Las gráficas, vamos a seleccionar gráfica de 4 en 1, aceptar. Y aceptar de nuevo.
Ok, como podemos ver, la R cuadrada nos dio un 74.70%. Lo que se le atribuye a la edad de las mujeres, la R cuadrada nos dio 75.35. Y en el análisis de varianza, pues aquí lo tenemos, nuestro valor de P nos dio 0.00. Aquí, como podemos ver, nuestra gráfica de línea ajustada nos dio es como de 45 grados y nuestros puntos están dispersos cerca de la línea, lo cual nos indica que sí tiene una correlación, si existe una correlación. Aquí tenemos nuestra gráfica. Estas gráficas pues es la de normalidad, gráfica de normalidad, perdón. Nuestra gráfica de dispersión. Tenemos nuestra gráfica de control y nuestro histograma. Aquí como podemos ver pues todo está disperso cerca de nuestro cero. Ok. Vamos a nuestro tema. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión que nos pide el problema. Dice, nuestra ecuación de regresión es de la cintura en mujeres es igual a 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Aquí tenemos nuestra primera respuesta. Okay. Tamaño de la cintura de la mujer es 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer. Nuestra gráfica de residuos, pues como podemos ver, aquí la tenemos, nuestra gráfica de residuos. Aquí tenemos la gráfica de normalidad, de dispersión, de control y nuestro histograma. Okay. Y nuestra predicción dice que realicemos una predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, vamos a utilizar nuestra ecuación de regresión, que es la que tenemos aquí, por la edad en la que nos está pidiendo. Vamos nuevamente a utilizar la calculadora. Vamos a poner 54.12 más 0.8095 más 0.8095 por la edad que nos está pidiendo, que sería 18, es igual a 988.731. Aquí lo tenemos. A la de 18 años, la cintura para una mujer sería de 988.731 centímetros. Para la siguiente, en la edad de 36, sería 54.12 más 0.8095 por 36. 36 es igual a 1977.462. Y ahora para la tercera sería 54.12 más 0.8095 por 54 años. 2966.193. Esas son nuestras respuestas para el ejercicio de la edad y tamaño de la cintura de mujeres, perdón. Aquí tenemos nuestras gráficas, gráfica de línea y nuestras gráficas de residuos. Y bueno, eso fue todo y gracias por verme.